Hola nuevamente en mi canal de YouTube. Hoy es miércoles 11 de diciembre y en el día de ayer, martes 10, nos sorprendían dos novedades, una del ámbito nacional y otra del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las cuales me voy a permitir referenciar y analizar muy pero muy brevemente. Doy primeramente los títulos. La primera de ellas, la nacional, concretamente, se refiere a un decreto al 1086 del año 2024 que regula la ley 26.061, que en realidad incorpora un párrafo a la ley 26.061 que tiene que ver con la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y la segunda, ya del ámbito local, concretamente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una disposición conjunta de la Dirección General de Escuelas Estatales y de la Dirección General de Educación de Gestión Privada, vinculada con la temática de la violencia digital. Pues bien, vayamos brevemente a ambos temas. El primero de ellos, como les decía, es un decreto del Poder Ejecutivo Nacional que incorpora un párrafo a la Ley 26.061 sobre la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, como para tener en cuenta, porque en su artículo primero, dicho decreto, que incorpora un último párrafo al artículo noveno y también al artículo 15 de dicha ley, determina la prohibición de imponer una manera de pensar y o actuar político partidaria, especialmente en el ámbito educativo, considerando que tal situación vulnera el derecho a la dignidad y a la integridad personal de los niños, niñas y adolescentes, constituyendo un trato que afecta a su integridad personal. Realmente esto uno puede compartir esta mirada por algunos eventos o hechos que se han hecho públicos, pero esta manera de referirlo de manera tan genérica, ¿qué se considerará, no? En nuestras escuelas de gestión privada, sobre todo, que tienen una determinada cosmovisión del mundo, ¿qué se considerará la imposición de una manera de pensar y o dice actuar político partidaria? Podemos reducir la interpretación solo a cuestiones partidario-políticas, y en ese caso estaremos de acuerdo, pero esto en manos de otros que puedan interpretar algo distinto o diverso puede transformarse en una herramienta eventualmente peligrosa. Si realmente el alcance de esta reglamentación está constituido solamente por una mirada o por una imposición político-partidaria, uno no puede menos que suscribir precisamente esta reglamentación. Ahora, si la interpretación fuera más amplia, creería en ese sentido que esta incorporación en el último párrafo puede constituirse en una herramienta más que peligrosa. Pero bueno, iremos viendo. El segundo tema, como les decía, es una disposición conjunta de la Dirección General de Escuelas Estatales y la Dirección General de Educación de Gestión Privada, que evidentemente, como todo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se encuentran enamorados de los protocolos. Creen que con la sanción y el dictado de protocolos van a resolver la compleja trama de vinculación y de conducción de las escuelas, lo cual está lejos de ser real. A más de la enorme dificultad que implica leer este tipo de normas, con todos y todas, con los y las, que bueno, me abstengo en ese sentido de mayores comentarios. Con respecto a las escuelas de gestión privada y a partir de la experiencia que uno transita en el asesoramiento y el acompañamiento de casi 40 años, nada nuevo aporta el protocolo sancionado. Prácticamente lo que se menciona es lo que venimos realizando en las escuelas cuando se produce un caso precisamente, no solo de violencia digital, sino de otro tipo de violencias. Este protocolo, y me voy a permitir dicho con respeto, implica a mi modo de ver un desconocimiento de la realidad escolar y de las complejidades de la realidad escolar, lo cual no sería grave porque es lo que suele ocurrir cuando uno está directamente en escritorio sin recorrer y sin eh, participar diariamente de las escuelas. Lo que es más preocupante es que haya un protocolo para indicar cuestiones a directivos. Me abstengo de opinar con respecto a los directivos de la gestión estatal,
pero implica una clara desconfianza acerca del desconocimiento del manejo en este tipo de cuestiones, en el caso la violencia digital. Insisto, en las escuelas de gestión privada entiendo que nada aporta y es lo que habitualmente, internamente venimos realizando. Sí, hay dos cuestiones que me permito remarcar porque denota una clara culposidad, por decirlo, o culpabilidad de parte de las autoridades que sancionan este tipo de normas. Porque no se habla en ningún momento, más allá de que remiten a la ley de convivencia escolar, en ningún momento se habla de la necesidad de una, y perdónenme el término, de una sanción a los alumnos que llevan adelante este tipo de situaciones. Porque son precisamente los progenitores de los alumnos afectados por esa violencia digital los que requieren eventualmente la separación o alguna medida correctiva. El gobierno en este sentido, como siempre, se abstiene de este tipo de cuestiones. Está mal visto hablar de sanciones, entonces cambian la estructura, desconociendo muchas veces precisamente a quienes quieren proteger, que son las víctimas de esa violencia digital, desconociendo que la víctima debe continuar viendo eventualmente al agresor digitalmente hablando en el cotidiano y en el día a día. Obviamente hay una referencia, como decía, a la ley 223 y eventualmente se evaluará de manera pertinente, dice el protocolo, una eventual separación precisamente del alumno en ese caso. El segundo aspecto es que prácticamente no se menciona a la familia, salvo en el punto 11. Solamente se menciona a las familias en el punto 11 del protocolo, donde el instituto deberá asesorar a las familias y los responsables de los y las estudiantes que hayan resultado víctimas de un hecho de violencia digital para los canales de comunicación. Yo creo que esto sí es importante, más allá de la flaca referencia que se hace a la familia, a los efectos de poder orientar a aquellas familias que vienen y plantean la cuestión en la escuela, respetar precisamente las incumbencias y competencias propias de toda escuela y que la escuela le diga, bueno, mire, lo que usted tiene que hacer en ese caso será practicar la denuncia correspondiente, independientemente de la tarea que internamente cada institución educativa lleve adelante. Porque en definitiva, es reconocer que el único que puede determinar una eventual separación definitiva o restricción es una autoridad judicial, que es quien tiene el poder jurisdiccional en este tema. Cierro con esta referencia uno de los puntos, el punto 4 precisamente, ¿no? Informa que o determina que hay que dar aviso a la supervisión del nivel, quien debe dar aviso a su vez al Ministerio Público tutelar para que en caso de corresponder tome intervención. Bueno, en el ámbito privado generalmente procedemos a esa información, hay que ser muy cuidadoso al dar esta información. No nos olvidemos de que hay una ley de habeas data, hay una ley de protección de datos personales, por lo cual debemos ser muy cuidadosos, sobre todo, de poder dar datos, informes o referencias de los alumnos menores de edad. Sin perjuicio de lo cual, uno por una cuestión de decoro y de correspondencia puede informar, meramente informar a la supervisión de la situación que se está atravesando. En definitiva y en síntesis, no mucho más. Un protocolo que en definitiva, al menos para la gestión privada, creo que no aporta mucho. Y creo que por el contrario es una demostración más, y lo digo con todo respeto, de la falta de confianza para con los directivos y docentes, a los cuales también incluyo en este caso a los directivos y docentes estatales. Probablemente el gobierno de la ciudad, que conocerá mucho más a sus propios directivos y docentes, haya considerado importante consignar un protocolo de actuación por un eventual vacío o que cueste eventualmente bajar una línea y un procedimiento a tal fin. Pero creo que en las escuelas de gestión privada, no digo que esté de más, pero como les decía, mucho no agrega. Por el momento entonces nada más, espero que este análisis muy genérico de dos prescripciones normativas les sea de la mayor utilidad. Como siempre les digo y les comento, consulten ante este tipo de cuestiones que son cada vez más recurrentes en nuestros establecimientos educativos,
con el asesor jurídico, con el asesor pedagógico, con el equipo de orientación escolar, que seguramente podrá darles las mejores precisiones para un abordaje correcto en este tipo de novedades a las cuales, por suerte o por desgracia, deberemos ir acostumbrándonos. Gracias nuevamente por la atención dispensada y nos vemos y nos escuchamos en el próximo video. Muchas gracias.